Cordial saludo. Bienvenidos. Hoy estamos con una transmisión simultánea con las personas, con los seguidores de TikTok, que en algún momento pues también nos lo han pedido. Y hoy pues vamos a hacer esta transmisión simultánea. También les agradezco muchísimo a todos y cada uno de los seguidores que nos han escrito, que nos han dado pues opciones de nuevos temas para este conversatorio y también que dar como respuestas o dudas a sus inquietudes. Esto quiere decir para nosotros que de verdad están buscando una forma de cómo ir adquiriendo el conocimiento, y en la medida que van adquiriendo este conocimiento, pues ambos se van a favorecer, ambos, las personas no TDLP como las personas con trastorno límite de personalidad. Y esto para nosotros pues nos anima muchísimo porque estamos saliendo prácticamente a la luz, y que este trastorno mental no lo estigmaticemos, sino que busquemos la solución, porque todo tiene solución. Claro, siempre y cuando tanto las personas no borderline como las personas borderline se apoyen y busquen soluciones y deseen tener este conocimiento, esta nueva adquisición de voluntariedad de sus emociones, y la otra persona pues que aprenda su lenguaje. Entonces para ello necesitaríamos que se propongan a tener esta disciplina, esta voluntad y este deseo de adquirir este nuevo conocimiento. Bueno, sin más, entonces vamos a empezar con el tema de hoy. El tema de hoy también fue propuesto por varios seguidores y por eso lo estamos haciendo, y es cuando la persona borderline o TLP descubre los miedos. ¿Los miedos de quién? Los miedos bien sea de su pareja, bien sea de los padres, bien sea de los hermanos, bien sea de los compañeros de trabajo, bien sea con las personas que cotidianamente interactúan las personas con borderline. Cuando me pidieron este tema, empecé como a hacer como un esquema de cómo podría compartirlo, pero sin necesidad de estigmatizar a nadie, porque quiero hacer esta salvedad. Las personas borderline o TLP, cuando toman ciertas actitudes que no son socialmente compartidas, estas personas, la gran mayoría, lo hace de una forma inconsciente. De una forma inconsciente. No son conscientes cuando están en estas crisis o cuando están en estos momentos de desacierto emocional. Sabemos muy bien que las personas borderline, su talón de Aquiles, digamos, y lo más sensible son las emociones, que no tienen el control voluntario de sus emociones. Entonces, cuando yo digo que las personas borderline o con trastorno límite de personalidad, que hasta el momento no se hayan hecho un tratamiento psicológico continuo, mínimo de 3 a 4 años, semanal, y con un especialista en borderline o TLP, no tienen el control voluntario de sus emociones. No son conscientes de ellos. Entonces, teniendo esta claridad, vamos a mirar cómo es y por qué la persona borderline, cómo hace para descubrir esos miedos. Miren, cuando uno está ante una persona borderline, lo que más les desajusta, llamémoslo así, a las personas que están cerca de esta persona, es que continuamente están cambiando en el día entre una emoción y otra. Esos desajustes dentro de una emoción a otra, y que pueden pasar perfectamente en el día de 4 a 5 o a 7 veces en el día, las personas no borderline no entienden esto. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando con una persona adulta
digamos de 20 años, 25 años, 40 años, 60 años. ¿Por qué toma esa actitud? ¿Por qué toma una actitud entre el berrinche y la pataleta si no tiene una edad para tomar esa posición? Entonces, cuando la persona no borderline empieza a hacerse estas preguntas, mientras tanto como la persona borderline en cualquier momento desata su crisis, es muy posible que casi siempre la persona no borderline se engancha. ¿Y se engancha en qué? Se engancha en sus emociones. Se engancha en sus crisis, más que, llamémosla crisis, se engancha en sus crisis. Y cuando se engancha en sus crisis, sabemos que estamos en el mismo contexto, pero sabemos que entre el tiempo y el espacio no se ajusta. No sabemos cuando ellos hablan y nos dicen cosas, por ejemplo, como es que tú, y empiezan a hablar del pasado, empiezan a hablar algo que se supone que ya lo hicimos, se supone que ya lo hablamos, se supone que ya lo entendimos, y vuelve a rematar, o sea, repite, y la forma de repetirlo es con demasiada emoción y desacierto, porque están eligiendo unas palabras inadecuadas, claro, y están buscando la forma de cómo quebrantar la voluntad, cómo quebrantar la autoestima, cómo quebrantar esa seguridad que tiene la persona no borderline. Cuando lo hacen, repito, no son conscientes de eso. Cuando ellos toman esta posición, están buscando cuál es su debilidad. Y su debilidad son nuestros miedos. Porque también, igual a ellos, nosotros sentimos miedos. La diferencia es que nosotros tenemos autocontrol. O sea, nos controlamos ese miedo y empezamos a echarle mano a la lógica. O sea, nuestro cerebro empieza a hablarnos desde la imagen y a mostrarnos imagen. Y entonces no hay por qué tener miedo, ¿cierto? Ellos no tienen esa posibilidad de echar mano a la lógica, sino a sus emociones puras. O sea, los borderline son emoción pura, como la de un niño. Por eso hablo yo de las emociones del borderline con respecto al niño. Entonces, cuando esta persona está hablándole fuerte, además alzando el tono de voz, y con el tono de voz diferentes movimientos corporales, la persona no borderline se queda en esa observación y en eso que está pasando, que está diciendo él, yo no soy esa, o yo no soy ese, yo no hice eso, porque ponen palabras en mi boca que no son, porque ponen actitudes en mí que no los tengo, ni los he hecho. ¿Qué pasa? Mientras que usted piensa eso, los no borderline, el borderline está acechando cuándo poder quitarle esa seguridad para él empoderarse de esta seguridad. Cuando él se empodera de esta seguridad, que ya sabe cuál es su hilo más delgado, cuáles son ya sabe que esta persona tiene miedo y que esa es la conexión más directa con las personas borderline. ¿Por qué? Porque en el momento del trauma, la respuesta al trauma es el miedo, la invalidación, la desprotección, el desamparo de un niño que está en el mundo de los gigantes y que no sabe cómo darle respuesta a ese gigante ante esa acción que acaba de hacer ese adulto. Pero como ellos ya son niños grandes y pueden mirarnos a la misma estatura y nos miran nuestros ojos y nos clavan la mirada de ellos en nosotros, en nuestro ser, ahí es donde la persona no borderline debe tener tanta seguridad de sí mismo, debe tener tanta asertividad de sí mismo, debe tener tanta fortaleza, disciplina y voluntad de sí mismo, que no puede dejarse arrebatar
su seguridad, su identidad, su personalidad, su carácter. Nada. Cuando él logra que la persona no borderline dude de sí mismo con lo que él le está diciendo, con lo que ella le está diciendo, ya perdieron. Créanme que ya perdieron. ¿Por qué? Porque ya nos leyó nuestro miedo. Ya ellos empiezan a tomar más fuerza cada día. Si estamos ahí y seguimos ahí día y noche, noche y día, si son pareja, si es que trabajan juntos, o si es la madre, el hijo, en fin, créeme que ellos van a hacer de usted algo totalmente frustrante. Porque cada vez llega una frustración tras otra frustración, tras otra frustración, porque ellos están leyéndonos nuestro miedo. Y no van a parar. Créanme que no van a parar. No van a parar. No van a parar. Y empiezan los ataques con las amenazas con los ataques. Y si yo tengo una esperanza, un hilo de esperanza en esta persona, un hilo de esperanza en mi hija, un hilo de esperanza en mi hijo, en mi pareja, en mi hermano, en mi hermana, en mi amiga, en mi amigo o en mi compañero de trabajo, usted es sujeto de él. Se va a cada vez a empoderar de su autoestima, de su identidad, de su temperamento, de su carácter, de todo. Y la persona queda anulada, totalmente anulada, a disposición de la persona con trastorno límite de personalidad. Lo que les digo a las personas no borderline es que tengan este conocimiento y no les tengan miedo. Sigan conservando su seguridad. Pero si en algún momento ustedes dudan de sí mismos, por favor, aléjense. Aléjense. Si son novios, por favor, la persona entre los novios que no tiene este trastorno, aléjese. Pero es que si se me alejó, se va, es que me amenazó con dejarme, es que me amenazó con que nunca más, que me amenazó que no se va a casar conmigo, me amenazó. Son amenazas que las va a cumplir si usted las acepta. Pero si usted se aleja en espera de que esta persona borderline baje su estado de ansiedad, baje su estado de euforia, para que llegue una forma de recapacitar, de hacer como un análisis, llamémoslo así. Piénselo 2 veces antes de regresar con esta persona. ¿Por qué? Porque esta persona puede regresar y te puede decir cosas maravillosas nuevamente. Y las cosas más maravillosas te las va a repetir en los momentos de esa primera fase afectiva, que son los 2, pues máximo, voy a poner mucho, 2 meses. Que no son 2 meses, porque ellos como niños, y como niños caprichosos, quieren hacer las cosas ya para allá. Entonces toda esa energía la botan en un solo día, en una sola semana, en las 2, máximo 3 semanas. ¿Ya? Pero se están asegurando las personas borderline desde su inconsciente atraparlas, desde su inconsciente. ¿Cómo logran ustedes saber que estoy atrapada y que puedo tener una salida? Cuando yo hago esa reflexión de mí misma, cuando tengo esa compasión conmigo y con el otro, y yo lea en él que él tiene más miedo que yo, porque yo no tengo miedo, y que él a mí no me va a transmitir sus miedos, y que sus amenazas son de él, sus, no mías, y que yo me retiro, hasta tanto esta persona no se someta a un tratamiento psicológico y a veces psiquiátrico continuo con un especialista en borderline, con un psicólogo especialista borderline. Y ojalá que además del psiquiatra sea también especialista en borderline.
Porque si él se somete a un especialista, digamos a un psicólogo, y que no es especialista en borderline, créame que la persona borderline tiene la capacidad de leer en el otro y decir lo que el otro necesita escuchar de mí. Pero no son porque son inteligentes, no. En esto su inteligencia emocional no existe. Existe es que copia, sabe leernos, sabe cuáles son nuestros vacíos, nuestros deseos. Y como él copia y transmite, créanme que así sea uno un psicólogo, empieza uno a creerles, ¿ya? Y empieza uno a hacer también catarsis con ellos, haciendo salvedades y culpando a los demás, como ellos necesitan que así ya se haga. Entonces, si no es especialista en borderline, créanme que muy poco puede ayudarles. Pero si las personas que tienen este trastorno borderline quieren sanarse, quieren tener una relación sana, una relación social sana y que se pueden sanar, entonces échenle mano al deseo de querer salir adelante y busquen un especialista, un psicólogo especialista en borderline. El psicólogo especialista en borderline es necesariamente debe ser cognitivo-conductual. Cognitivo-conductual. Y la otra persona que no es borderline también necesita buscar un especialista borderline para que le enseñe este lenguaje. Y es un lenguaje tanto gestual como verbal. Y que empiece a leerlos porque ellos no son impredecibles. Las personas borderline son predecibles. ¿Por qué son predecibles? Porque tienen todos un sentimiento común. El vacío en el estómago, el vacío de las emociones, el trauma. El trauma llega con el vacío en ese estómago, con el vacío emocional. ¿Ya? Y cuando la amígdala se afecta, que ese es el comando del miedo, la amígdala del cerebro, que es el comando del miedo, y ha sido afectada, ellos son predecibles. Solamente que, como no sabemos ese lenguaje de ellos, porque nos cogen de sorpresa, porque como yo tengo una vida socialmente normal, como tengo una vida socialmente sana, porque puedo estar en cualquier escenario, en cualquier entorno, así sea muy difícil el diálogo, así sea muy difícil de entender. Todo lo pasamos por la lógica. Y vamos a buscarle la lógica, más no la emoción. Porque si nos dejamos llevar por la emoción, nos desencuadernamos prácticamente, o sea, nos desubicamos totalmente. ¿Ya? Entonces, si ustedes aprenden este lenguaje, le van a ayudar muchísimo a la persona con borderline. Si en estos momentos están en una relación que está en crisis, que la persona borderline empieza a hacer exigencias y desde sus miedos, sean valientes y aléjense. Yo no dije huyan, dije aléjense. Porque huir, no tenemos por qué huirle a ellos. Pero sí alejarnos hasta que tú te recuperes tu identidad, tu personalidad. Y vuelvas nuevamente a coger el coraje, esa fortaleza, esa disciplina. Y vuelvas a buscar nuevamente tener una nueva conversación. Tú teniendo tu propio autocontrol.
para que la persona borderline aprenda a tener también su propio autocontrol, aprenda a tener su propio autocontrol. Ahí es donde estamos haciendo nuestra contención emocional para que él aprenda, para que ella, o sea, la persona borderline, aprenda. Si no se hace esto, entonces usted está atrapada y sin salida. Pero no porque lo puso a la persona borderline en esa posición. Es porque usted tiene también unos patrones de conducta, un sistema de creencias que todavía no ha trabajado en sí mismo. Y porque tiene desde el patrón de conducta, si lo dejo un día de hablar, se va a conseguir otro o se va a conseguir otra. Eso no es así. Así se consiga 30, 40 en una semana, en un día, aléjense. Todo eso pasará si usted tiene su propio autocontrol. Y si usted, dentro de sus patrones de conducta, empieza a mirar si todo esto es por la madre o por el padre o por la sociedad. ¿Ya? El que dirán, es que ya nos están viendo, hizo una salida espectacular, me pidió la mano de una forma increíble, pues con forma increíble y todo, aléjese de un compás de espera para que esa persona borderline pase su estado de euforia o pase su estado de crisis y tenga la oportunidad de él verse y empezar a mirarse y decir, poseo un problema. Y si yo poseo un problema, nadie puede darle solución a lo que yo tengo. Porque en última instancia, ¿quién sufrió el trauma? La persona borderline. Yo no puedo buscarle solución a una persona que sufrió un trauma porque yo no lo tengo. Lo que yo sí puedo hacer, como no borderline, es desear aprender este lenguaje para poder ayudar y colaborar en mí y en el otro. Pero no se puede arrastrar a la otra persona, a la persona borderline, porque es que yo ya tengo una idea fija. Y la idea fija es que yo quiero que sea mi esposa, mi esposo, mi compañera, mi compañero, o porque si es mi hija, yo quiero verla diferente, yo quiero que ella salga adelante, yo quiero que ella tenga sus relaciones sociales, tengo que tenga sus relaciones afectivas. Pues puedo tener muchas ganas yo, pero hasta ahí llego. Porque mientras que mi hija, tu novio, tu esposo, mi esposa, no se vean, porque ellos no se ven, pero hay que llevarlos a que se vean. ¿Se demora? Sí. Aquí sí se demora. Porque es un proceso lento, porque es el inconsciente, son intangibles. Las emociones son intangibles. Solamente venimos a ver las emociones, es cuando se desbordan y están en gritos, en peleas, en palabras fuertes, en descalificativos. Ahí sabemos, ahí empezamos a decir, es que tiene ira, es que tiene miedo, Pero son intangibles. Mientras que sean intangibles, están en el inconsciente. Y hay que sacarlo del inconsciente al consciente. Pero si tenemos tolerancia y tenemos compasión, créame que lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. ¿Ya? Y que se sana, se sana. Pero siempre y cuando, vuelvo y le repito, la persona borderline quiera hacerse el tratamiento, desea hacerse el tratamiento, que vea que él posee un problema y necesita ayuda.
No que ni la mamá, ni el papá, ni la novia, ni el novio, ni mi mamá, ni mi hermana, ni fulana, ni perana, vaya donde el psicólogo. Es que ahí le conseguí una cita con un psicólogo muy bueno, excelente. Pero mientras que la persona no se vea, ¿para qué? Si la persona con borderline no está pidiendo ayuda. Por eso, ustedes pueden saber que él esté necesitando, ella está necesitando X o Y, no se lo ofrezcan hasta que ellos no se lo pidan. Porque todo lo que ustedes les den a una persona borderline, no es que no sea desagradecido, lo que pasa es que ellos no lo pidieron, pero tú lo necesitabas, pero yo no lo pedí. Entonces, ¿por qué voy a dar las gracias? ¿Ya? Y recuerden que si miramos las etapas de las pataletas de un niño y cuáles son los procesos a seguir de esas pataletas y esos berrinches de los niños, de los caprichosos que llamamos nosotros. Si logramos lean. Vamos también a diferenciar y a distinguir en qué etapa está mi pareja, mi hija, mi amiga, mi amigo, Entonces también vamos a saber cómo ayudarles a que ellos se vean. Es de la única forma. Pero si ya les descubrió su miedo a que de pronto él o de pronto ella me deje, no se case conmigo, o si está casado, me abandone, se vaya con otra. No, quítense en ese miedo. Así se vaya con otra o con otro, quítense en ese miedo. Porque va a vivir, si usted continúa, va a vivir unas consecuencias en su ser, en su alma, en su identidad, que no va a ser fácil, trabajarla, y hay que hacerlo con un psicólogo. Además, especialista en borderline. Yo fui novia, esposa, o hija, o madre de una persona borderline. Y logré escapar de esta relación. Entonces, este psicólogo que sabe y es especialista en borderline, te va a ayudar a recuperar tu valía. Pero si tú quieres. Pero les recuerdo algo, que si las personas borderline necesitan psicólogos especialistas en trastorno límite de personalidad, claro que sí. Como también las personas que no tenemos trastorno límite de personalidad, también necesitamos esa ayuda. No solamente ellos, no, que vayan ellos. Es que ellos y ellos. No, yo también debo leer. Para aprender a leerlos y aprender a ponerle límites. No que ellos, no es que nos están poniendo límites, no nos ponen límites. Nos ponen en una posición de miedo y de invalidez también. Pero ellos desde el inconsciente. Porque si fueran conscientes, créanme, que ellos no van a tomar una posición de inmadurez, sino una posición de una madurez y de un adulto. Espero que me hayan entendido, espero que haya sido muy clara y pasemos entonces a las preguntas. Hola Eli. Hola doctora, hola a todas las personas que se pudieron conectar hoy al live. Pueden realizar las preguntas que deseen a la doctora. Por aquí estoy pendiente de sus inquietudes. Por acá nos preguntan: doctora, ¿cómo puedo hacer? Soy persona no TLP. ¿Cómo puedo hacer para dejar este sentimiento de miedo y culpa hacia mi pareja? Para salir de la culpa y del miedo, primero que todo, ¿cuántos años lleva con su pareja de inconvivencia? Y dependiendo de esos años de convivencia, es que va a necesitar un psicólogo especialista en borderline para que por favor se empodere nuevamente, retome su valía.
Por acá por TikTok nos preguntan, ¿cómo puedo saber con certeza si tengo TOC? Trastorno obsesivo compulsivo. TOC con P. Bueno, para eso hay unos diagnósticos. Entonces, eso lo puede hacer el psiquiatra o lo puede hacer un psicólogo. Hay unas baterías donde se hacen esos test, pero también se puede hacer con ciertas preguntas que uno ya sabe, sin necesidad de esas baterías, o hay momentos en que también se puede necesitar estas baterías. Pero con ellos se puede dar cuenta, o sea, hay que necesariamente... por aquí corrigió, dice que es TLP. Ok. Se necesita ir o de un psiquiatra o de un psicólogo, sobre todo que el psicólogo conozca del trastorno límite de personalidad. El psiquiatra ya lo conoce, ¿ya? Pero el psicólogo sí debe de tener conocimiento y debe de tener trayectoria en el trastorno límite de personalidad. Por acá nos dicen, es difícil como paciente borderline tomar decisiones. Yo no me quiero casar, hay días que tengo necesidad de estar con él y hay días que no lo quiero ver, hasta siento que lo odio. Si yo me caso con él, sé que no seré feliz porque siento que no lo amo lo suficiente. ¿Qué me pasa? Bueno, la pregunta, la persona que está haciendo la pregunta, yo le pregunto si tiene un tratamiento regular con un psicólogo especialista en TLP. ¿Por qué le estoy preguntando? Porque todo lo que tenga que ver con cambios y cambios en su entorno, las personas con trastorno límite de personalidad se abruman mucho. Y el abrumarse, entonces empiezan con sus miedos y empiezas con sus altibajos y empieza con lo que está diciendo el seguidor, que deseos pero no deseos, miedo pero termina en odio. Esto se puede dar una buena solución con un psicólogo especialista en borderline que te va a explicar de dónde sale toda esta digamos, concierto de emociones, llamémoslo así, con todo este concierto de emociones, y también te va a dar unas técnicas para que aprendas a controlar cada emoción, a reconocer cada emoción y a controlar cada emoción. Por acá por TikTok nos dicen, ¿cómo puedo saber, ¿podrías describir las relaciones de un TLP con el resto de las personas? Miren, cada persona borderline y no borderline es única. Hay unas generalizadas, o sea, hay unas características que son generalizadas, ¿cierto? Sobre esas características que son generalizadas, nosotros, los profesionales en psicología y en psiquiatría, hablamos, ¿cierto? Hacemos esos referentes. No siempre todas las personas borderline tienen todas las características que muchas veces se dicen en los libros o en el DSM-5, ¿cierto? O en el 6-10. Puede tener 5 o 6 características que son importantes. Entonces, para yo darte estas características, es más importante que tú no la digas y ya yo te retroalimento. Ok. Por acá nos contestó la chica de ahorita, sí, tengo terapia con psicóloga. Gracias, doctora. Entonces, vas y compartes estos sentimientos y estas vivencias con tu psicólogo especialista en borderline. Porque si no es especialista y no conoce borderline, podemos dar un dictamen difícil y a veces nos podemos equivocar. Nos podemos equivocar en dar un diagnóstico. ¿En qué diagnóstico? ¿Por qué? Porque nosotros propendemos por una muy buena salud mental. Propendemos por unas muy buenas relaciones sociales, afectivas, familiares. Pero cuando uno llega a contarle estas convivencias con estas personas,
con trastorno límite de personalidad, si uno no conoce del borderline, es muy factible que empecemos a hacer unos juicios de valor. Y esto no es para hacerles juicios de valor a las personas borderline, ni mucho menos para estigmatizar a las personas borderline. Son comportamientos que salen de un trauma que muchas veces pasan los años y muchas veces las personas borderline ni siquiera saben qué está pasando consigo mismo, pero cuando empiezan a hacerse el tratamiento consecutivo se dan cuenta que todo comenzó o con un abuso sexual, o un abuso psicológico, o un abuso físico, o un bullying, o un abandono, bien sea real o ficticio. Entonces empezamos a mostrarles de dónde viene ese comportamiento y ese desacierto de ese comportamiento. Cuando la persona borderline entiende, se basta en su momento de ese trauma, ahí es donde decide o se hace con el tratamiento completo, que no importa los años que se lleve, que se tenga que llevar para sanarse. Y se compromete consigo mismo. Y se compromete con el entorno. ¿Ya? Por acá nos preguntan, hola doctora, ¿se cura el TLP a futuro? Unos dicen que no y otros que sí. Gracias. El trastorno límite de personalidad no hay cura, pero sí se sana. Es como cuando uno le dan cáncer. Dice, no, usted está curado del cáncer. No, nos dicen, se sanó del cáncer. Quiere decir que en cualquier momento, en cualquier otro órgano nos puede dar cáncer. Pero si tenemos un muy buen autocuidado, una muy buena salud mental y una muy buena alimentación y un tan buen trabajo físico, podemos decir que muchas veces podemos llegar hasta muy ancianos y no nos repitió el cáncer. Exactamente esto pasa con las personas borderline. Sí, se puede sanar. El fin de semana hablaba con una persona que muchos años estuvo como paciente. Y me decía que ya lo más esencial de su vida es que ya él no siente esa hiperactividad de hacer daño ni hacerse daño. Que él había perdido 47 años de su vida entre el alcohol, las drogas y cualquier otra cosa. Pero que lo bueno de él es que ya no tenía ese malestar en ese estómago, en el pecho, esa cabeza que le daba miles de vueltas con muchas palabras cerradas. Que ya él se sentía bien y que lo bueno era que ya podía tener conversaciones sanas. Podía tener conversaciones sanas. Y podía ser responsable de él mismo. Que a él había adquirido una deuda en un banco. Y él te dice, no me di cuenta, no sé por qué esa persona de ese banco me prestó plata si yo vivía drogado y alcohólico todo el tiempo. Pero cuando yo fui a reactivar la cuenta, me dijeron de eso. Y yo dije, y me mostraron, y yo, esta es mi garabato de firma, sí. Me hago cargo de esta deuda. No puedo pagar sino tanto. En esta existencia no podré pagarla. Pero hasta mi muerte voy a ser responsable. ¿Que se sana? Claro que sí se sana. Sí se sana. Por acá por el WhatsApp nos preguntan, ¿cómo hago para perder el miedo al TLP si ya descubrió mis miedos? Entonces, busca a un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad. Yo no te puedo decir porque no te estoy tratando, pero sí te puedo, pues, digamos, ayudar un poco. Y es,
que si tú te puedes alejar de él, mientras que tú te empoderas nuevamente de ti mismo o mismo, mientras que vuelves y coges tu propia identidad, y mientras que ya tus miedos no son los miedos de él, y quieren nuevamente regresar y hablar, hazlo. Pero mientras que estés en convivencia, no va a ser muy fácil. No va a ser muy fácil. Pero si necesitas estar en convivencia, búscate un psicólogo especialista en borderline o TLP para que te ayude a recuperarte a ti misma. Por acá preguntan, ¿cómo funciona exactamente el TLP o qué pasa en el cerebro de una persona que lo padece? Buena pregunta. Gracias por esa pregunta. Cuando se instaura el trauma, por ahí me decía Eli, ¿qué pasa con el estrés postraumático? Y yo, sí, las personas borderline o TLP viven un constante estrés postraumático con la experiencia del trauma. Cuando al niño se le instaura el trauma, es hasta ahí donde el niño o la niña puede asimilar el entorno en donde vive. Puede entender y seguir creciendo en ese entorno. Pero como hubo un trauma, y el trauma fue de un adulto, y ese trauma fue de alguien muy cercano, el niño empieza con una hiperactividad y como no tiene herramientas para darle solución a ese trauma, el niño utiliza el mecanismo de defensa, huida o ataque, huida o ataque. Y se afecta a la amígdala del cerebro, que es el comando del miedo. Y donde hay mucha rabia, hay mucho miedo. Y donde se instauró el miedo, va a sacar la rabia. ¿Ya? Ya el pensamiento con que una persona que no experimentó un trauma, ya no es lo mismo porque va a estar a la defensiva. El niño va a estar a la defensiva. Mientras que un niño que no ha tenido un trauma, no va a estar a la defensiva. Entonces va a poder aprender tanto todo lo que se relaciona de su entorno social, de su entorno familiar. Va a aprender reglas, va a aprender normas, va a aprender de los límites que son tan necesarios y tan sanos. Él va a poder aprenderlo. Cuando la mamá le dice, esto sí, esto no. Cuando el niño quiere ya, pataleta, ya. A ver, sin berrinche y pataleta, por favor. Me lo dice cuando vaya, cuando esté calmado, regrese y me lo dice. ¿Qué es lo que necesita? Oye, ahí está siendo la madre o el padre, o ese adulto responsable de este niño, le está enseñando lo que es la tolerancia, la paciencia y el respeto. La persona borderline no va a entender eso, porque ya está a la defensiva. Su forma de ver, su forma de pensar, va a ser siempre la defensiva. Entonces, por eso, al principio de los romances, todo es tan hermoso, porque él entiende cuando es niño, él entendió que para poder él vivir, tiene que satisfacer al otro. Entonces empieza a satisfacer el otro. Y lo va a satisfacer con lo que el otro quiere y pide y desea. Pero cuando ya lo tiene en sus manos, ya empieza todo el proceso de esa ofensiva y de esa forma de cómo quitarle su autoestima para que nunca se vaya, para que nunca se aleje, para que siempre esté ahí como una robotina o un robotino, donde solamente puede respirar y comer y respirar. Y el resto lo hace la persona con TLP.
Ojo, no estoy estigmatizando a la persona con un trastorno límite de personalidad. No estoy enjuiciando a la persona con trastorno límite de personalidad. Estoy hablando de lo que queda después del trauma. Cuando nosotros entendemos, los no borderline entendemos, y cuando las personas borderline entienden qué pasó con esta experiencia traumática, qué pasó con sus pensamientos, ahí es donde empieza esa recuperación de su vida y al querer estar sano. Ok. Por acá nos dicen, gracias por explicar cómo es vivir con TLP. Gracias a usted, mi pareja y yo sabemos trabajar en ello. También nos dicen, buenas tardes, doctora. ¿La psicosis hace parte del diagnóstico borderline? ¿Es normal alucinar? Claro que sí. Se quedan en la etapa del niño. Y por ello, cuando usted ve a una persona borderline adulta, ellos empiezan a ser ansiosos. Y esa ansiedad, si no se cumple sus deseos, ellos empiezan a alterarse porque empiezan a tener pensamientos circulares, o sea, más de lo mismo y con un poco más de agresividad, más de lo mismo y un poco más de agresividad hasta que llegan a la psicosis. Por acá nos dicen, doctora, ¿será que lo mejor sea estar sin pareja para no dañar a otras personas? Lo ideal es tener un buen psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad y que puedas vivir en pareja. Porque es que si no hubieses deseado estar en pareja, estarías en otro lugar que no sea en el área social. Estarías como monje, como sacerdote, o como monja, o recluido por allá como un ermitaño. Pero como la gran mayoría de las personas, o sea, la gran mayoría no, las personas que vivimos en el planeta Tierra, por naturaleza somos sociales. Y nos gusta estar en sociedad. Entonces no te alejes, no, rétate, ve, busca un buen psicólogo, especialista en borderline y dedícate a hacerte el tratamiento tiempo sin tiempo, no importa el tiempo que estés allí, pero date la oportunidad de vivir en pareja. Es delicioso vivir en pareja. Por acá nos dicen, las personas borderline podemos tener una relación sana a futuro. Las personas borderline no necesitan ver el futuro, vean el presente. No necesitan, porque es que el futuro me hablan de futuro y la gran mayoría me dice lo mismo, borderline, a futuro. Hola, es que el futuro no tiene ni día ni hora en el calendario. No, el solo por hoy, el saber estar. ¿Quieres estar y tener una vida sana? Listo, vive el hoy. Entonces, ve donde un psicólogo especialista en borderline. Hazte el tratamiento del tiempo que sea necesario, semana tras semana, para que puedas vivir. No mires el futuro porque el futuro no hay nada. Mira el presente y arriésgate en el presente y vive el presente. Por acá nos preguntan, ¿qué tanto afecta a una persona TLP que ya está en tratamiento convivir con su agresor, violador, que incluso llama a papá porque fue su única figura paterna? Difícil, no sé qué edad tienes, pero lo ideal es que estés con un especialista, con un psicólogo especialista en borderline, para que entiendas y vivas y sanes, y te sanes tú en el presente, porque eso sucedió en el pasado. Y no sé qué edad tenías en el pasado, no sé qué edad tienes hoy, pero hoy es el hoy el que te necesita, hoy te necesita el hoy. Hoy no sé qué edad tienes, pero si estás haciendo esta pregunta, es muy posible que seas adulta. Entonces, como adulta, responsable de ti misma, arriesga el deseo de tener un excelente psicólogo especialista en borderline que te enseñe a vivir el presente y que gracias a Dios eso es el ayer y que hoy no existe.
Solo quedó el sentimiento de ese dolor y que ese sentimiento de dolor se puede trabajar cuando tienes un buen seguimiento, un buen tratamiento semanal y que se sana, se sana. Ok, gracias doctora. ¿Cómo puede una persona borderline manejar la relación con las drogas? Cuando la persona borderline consume drogas, una de las cosas que yo aprendí con esta persona que dice que perdió 47 años de su vida es que no hay que hacerle tratamiento por la droga. Hay que hacerle tratamiento a el trastorno límite de personalidad que lo lleva a la droga. Es ese vacío que no se siente ni siquiera con vísceras, que es ese hueco en ese estómago que tiene diferentes colores, diferentes formas y que va recorriendo el resto del cuerpo hasta que llegue a tu cerebro. Entonces, cuando la persona que convive con esta persona drogadicta aprenda esto y no es borderline y que te prepares, busca un buen psicólogo especialista en borderline, te va a dar las herramientas y las técnicas para que esta persona disminuya la droga, se vea y que pueda tener el control de su vida en el hoy. Ok. Pregunta personal para la doctora. ¿De dónde nació las ganas de especializarte con el trastorno límite de la personalidad? No es usual. Me da ganas de llorar. Gracias por esa pregunta. Soy humana. Tengo hermanos y hermanas. Tengo sobrinas y sobrinos. Y también hija. Borderline. Ok. Gracias, doctora, por este espacio. Nos dicen... Tengo rasgos TLP, soy paz, un estrés postraumático no resuelto y adicción. Llevo años en terapia. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo así? Por acá nos dicen eso. Tengo rasgos TLP, soy paz, un estrés postraumático no resuelto y adicción. Llevo años en terapia. Muy bien. Si estás escuchándome, es porque hay una conexión, ¿verdad? Que te llega al alma. Busca un psicólogo especialista en borderline que te ayude primero que todo a sanar ese trauma, a que ya no sigas cargando algo que no existe. Quedó el sentimiento y hay algo y el cerebro no diferencia entre sentimiento y dolor. Dolor es la emoción, sentimiento es lo que queda de ese dolor. Cuando tú entiendas que lo que quedó fue el sentimiento y que ya es como si estuviera uno cargando en la espalda a un muerto de hace 15 años, 20 años, 30 años, yo creo que eso huele horrible. Y que puedes zafarte de ese muerto, que ya no necesitas cargarlo para vivir el presente. Estoy segura que vas a buscar un buen psicólogo especialista en borderline para sanar lo que sucedió en el ayer, para vivir el presente. Y que ya no necesitas otras, digamos, otras adicciones, porque hay muchas adicciones para llenar ese dolor emocional. Okay. Por acá nos dicen, ¿por qué me cuesta tanto mantener relaciones? ¿Está relacionado con el TLP? Correcto. Claro que sí. Está relacionado con el trastorno límite de personalidad. El trastorno límite de personalidad, una de las características es que en la parte de sus relaciones sociales no son buenas. ¿Ya? Porque por cualquier palabra, cualquier gesto, cualquier mirada, cualquier movimiento de manos, ustedes lo interpretan como amenaza. Y por eso pierden grandes personas que han pasado por tu vida. Sí, entonces búscate un psicólogo especialista en borderline para que vivas el presente. Ok.
Por acá nos dicen, me diagnosticaron TOC hace 2 años y últimamente he tenido unos rasgos obsesivos. No sé controlarlo. Mírame, es muy diferente tener trastorno límite de personalidad y tener TOC. Otra cosa es que no tengo trastorno límite de personalidad, pero tengo TOC. ¿Qué quiere decir esto? Que primero hay que saber diferenciar si tienes trastorno límite de personalidad y que dentro del trastorno límite de personalidad se adiccionan a otros trastornos mentales. ¿Ya? Como mecanismos de defensa, el niño va adiccionando otros trastornos mentales. Otra cosa es que no tienes trastorno límite de personalidad, pero tienes TOC. Si tienes TOC, hay psicólogos especialistas en TOC. Entonces te ubicas en un psicólogo especialista en TOC para que tú te liberes de esas sensaciones, esos pensamientos circulares y aprendas a vivir el presente. Pero si tienes trastorno límite de personalidad y tienes TOC, necesitas un especialista, un psicólogo especialista en trastorno límite de personalidad para que te ayude a ubicar cuál fue el momento del trauma, mirar cómo el mecanismo de defensa del niño se llevó a ese TOC o si es un patrón de conducta. Si es un patrón de conducta, entonces se puede trabajar lo mismo en la otra persona, que no tenga trastorno límite de personalidad, pero es un patrón de conducta, se puede trabajar. ¿Ok? Y se puede salir de ese trastorno. Y es curable. Ese ahí sí es curable. El trastorno obsesivo compulsivo sí es curable. Solamente si no tiene otro trastorno mental. ¿Ok? Ok. Por acá, para ir terminando la última pregunta, nos dicen, doctora, mi mamá sufre mucho conmigo como hija TLP. ¿Cómo puedo mejorar eso? Me duele herirla. Sencillo. Búscate un psicólogo especialista en borderline. Hazte el tratamiento si dura 3 años, 5 años, 20 años. No importa el tiempo que le dediques a ese tratamiento. Tú te sanas y el entorno se va a sanar. Y entre esos tu mamá va a sanarse. Y vas a vivir el presente. ¿Listo? ¿Ok? Gracias por estar hoy en este Facebook Live y en el TikTok. Recuerden que nos pueden estar enviando nuevos temas para los siguientes conversatorios. Les agradezco muchísimo las preguntas, la participación de cada uno de ustedes. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo conversatorio. Muchísimos éxitos.